Y este es la persona negra más rica de Sudáfrica. Y además de todo eso, en 2004-2005 se compra el Mamelodi Sundowns, del cual es propietario, pero es que encima, desde 2021, Jordi es el presidente de la CAF, es el presidente de la Confederación Africana. O sea, que si hubiera ganado la Champions, poco menos que se tendría que haber dado él a sí mismo el trofeo. Un poco como el Hekari United, ¿no? En Oceanía, que el presidente, correcto, o la presidenta en este caso es la mujer del presidente de la federación. Hola amigos y amigas alderos del mundo, ya sabéis, aquí en la cita semanal del fútbol remoto. Jordi Domínguez, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Aitor? Muy bien. No somos Eduard Fernández ni estamos subidos a un autobús, pero hemos llegado al 47, por fin. Sí, tampoco ha habido que secuestrar ningún vehículo, lo cual es de agradecer, sobre todo por parte de nuestras familias, que no tendrán que llevarnos un bocadillo con una lima a ningún lugar. Y nada, aquí estamos, 47 y sumando. Correcto. Vamos a retornar, si os parece, un poco al modelo estándar, ¿no? De capítulo o de episodio del Atlas, con diferentes aspectos que nos han llamado la atención en las últimas semanas. De la actualidad más remota, menos mediáticamente presente, omnipresente, ¿no? Del fútbol. Digo que recuperamos esta normalidad porque, como sabéis, el último episodio fue un episodio especial dedicado solamente, íntegramente a los campeones de ligas y de copas en Europa. Nos dejamos ahí los euros en internet para conseguir acumular pues, el listado de 55 campeones de copa y 54 campeones de liga en el viejo continente. Lo tenéis en el capítulo 46, ¿verdad, Jordi? Eso y es. bueno, pues un poco vamos a recoger también el feedback que ha dejado ese episodio especial. Jordi, comienza tú si quieres con lo que hay en iVoox. Venga, pues hay mucha gente a la que le ha gustado ese capítulo, un poco de recap de lo que ha sido la temporada en las competiciones europeas, en los torneos domésticos. Cristian Bona, que decía, vaya recorrido, me habéis dado por toda Europa en hora y media. Muchas gracias y a seguir así. También Cosmo Constanza, que decía que es nuevo por estas lides, pero que le encanta el producto que vendemos. Se refiere al podcast, que nadie se alarme e investigue más de la cuenta, porque no vendemos otra cosa que fricadas futbolísticas. Y bueno, pues Cosmo Constanza, que al final es un oyente más que hemos ganado en las últimas semanas, así que agradecidos también, Cosmo, a que seas parte de la comunidad aldera. Javier Alfaro, ya sabes que es un habitual, un fiel desde los primeros programas. Un amigo. Amigo también, exacto. Y lo que más le gusta seguramente es ese súper, que siempre nos lo pone cuando nos manda un mensaje, y que ha disfrutado del último episodio mientras entrenaba en el gym. Ha recogido esa broma que hacíamos con el Spartak Trnava, que ha sido uno de los campeones de esta temporada en Copa, en este caso en Eslovaquia. Este es uno de los grandes highlights del capítulo 46, efectivamente. Dejamos alguno más, pero sí, este estuvo muy bien. Jordi, así que le mandamos un saludo. Y mientras continúas tú, voy a preparar el súper, porque la verdad que no lo tenía preparado. Pues venga, dale, y os voy leyendo algunos comentarios más que nos han dejado los alderos esta semana. Por ejemplo, Guille Martínez, desde Pilonia, Asturias, dice: soy un asiduo desde hace algunas semanas, me estoy poniendo al día con todos los programas. Soy de los que disfruta del fútbol de selecciones y me encanta cuando las que nunca ganan les da por liarla. ¿Quién no se acuerda de Chipre? ¿Te acuerdas aquella Chipre que ganó ante la España de Clemente? Yo creo que al final le costó el puesto al técnico de Baracaldo. También me vienen a la cabeza Liechtenstein empatando en casa contra Portugal, Luxemburgo empatando en París o Islas Feroe ganando a Austria en los 90 de local. Creo que el portero llevaba un gorro con pompón. Yo la verdad no recuerdo esa imagen, pero desde luego, si es así, curiosa. Y dice también, o Grecia hace unos años, ¿no? Que una de las grandes sorpresas de la Eurocopa cuando se impuso en la de Portugal en 2004, y nos pregunta si nos suena alguna fiesta más de este tipo. Hombre, si nos ponemos a escarbar nos saldrían algunas, porque ha habido a veces outsiders que la han liado muy parda en competiciones donde nadie les esperaba. Sí, pero ¿cuál es esta? Perdona, repíteme lo del pompón, porque esto me ha llamado la atención. Sí, en un Islas Feroe frente a Austria en los años 90. Sí, que gana Austria 1-0, Islas Feroe 1-0, ¿puede ser? Sí, ese partido es, porque dice que gana el cuadro feroés, así que no creo que tenga muchas más victorias contra Austria. A ver, es 1990, ¿puede ser? Sí, dice década de los 90, sí. No especifica... Sí, 1990, y sí, parece que el portero lleva como un vendaje. Las Islas Feroe vencen a Austria en su primer partido oficial. O sea, es que estaban debutando esta gente. Vaya. Sí. Esto es una noticia de Reuters que recoge El País en 1990, 13 de septiembre del 90. La selección de Islas Feroe, un pequeño archipiélago que depende administrativamente de Dinamarca,
derrotó ayer a Austria. El resultado supone un hecho histórico. El equipo de Feroe hacía su presentación en un torneo oficial ante un equipo que había participado el pasado verano en la Copa del Mundo. Claro, Austria había jugado el Mundial de Italia. El partido tuvo que disputarse en la localidad sueca de Landskrona ante 1.300 espectadores debido a la ausencia de un campo que reuniera las condiciones reglamentarias en las islas. Estoy viendo, Aitor, que es su primer partido oficial, pero no el primero, si contamos amistosos, porque lo habían disputado 2 años antes en Akranes, frente a Islandia. Habían perdido 1-0. Bueno, de hecho, aparte de ser su primer partido oficial, es también su primera victoria de la historia, porque los 4 amistosos que habían jugado previamente, 2 frente a Islandia y 2 frente a Canadá, los habían perdido. Bueno, oye, pues está muy bien este apunte, la verdad, porque no tenía muy controlado. O sea, me sonaba que había ganado Islas Feroe 1-0, pero no sabía que era el primer partido oficial de esta gente, que tuvo que jugarse además un poco en el exilio de Suecia, porque no tenían todavía ningún campo habilitado para poder albergar un partido oficial, en este caso de competición o de clasificación para el europeo del 92, y que se llevó por delante, supongo, al seleccionador de Austria, una Austria en la que estaba Tony Polster y Rodax. ¿Te acuerdas de Rodax, que jugó en el Atlético de Madrid? No, de Rodax, no, de Polster sí que me acuerdo mucho, porque además estuvo en varios clubes, bueno, en el Logroñés, ¿no? Le recuerdo. En el Logroñés, en el Sevilla, en el Rayo Vallecano, ¿no? Sí, también, sí, estuvo en varios clubes españoles. Yo no sé por qué le recuerdo más en el Logroñés que en los otros equipos, pero... Sí, a Rodax le recordaba con la camiseta de Marbella del Atlético de Madrid. Por cierto, que veo que este chico ya ha fallecido. Joder. Gerhard Rodax, un trágico accidente. Ha fallecido Gerhard Rodax, según apuntan desde el Rapid de Viena. Bueno, un chico que, ya te digo, llegó al Atleti bastante, yo creo que un poco espoleado por la fama que tenía también Polster, ¿no? Polster salió muy bien y Rodax, pues en el fútbol español no terminó de funcionar tanto. Bueno, seguimos, Jordi. Venga, pues más comentarios en iVoox, al Bertoner81, super podcast, vaya currazo que os habéis pegado, como molan los separadores. Espera un momento. ¡Super! Claro, es que ya llevamos 2 menciones. Estamos haciendo famoso a este locutor somalí, que yo no sé si ¿te acuerdas? ¿Cómo es el documental aquel de... Ahora no recuerdo, hay un músico que era famoso en... Bueno, es que ¿Sí? ahora no me va a salir el nombre. Hay un documental bastante chulo de un músico que era absolutamente desconocido en su país, pero no sé por qué sus canciones trascendieron internacionalmente. Sí. Sugar Ray, ¿no? Sí, esa sí, creo que sí, ¿no? Era él. Looking for... Sí, y luego el tío se enteró que internacionalmente era súper famoso, pero él desconocía ese dato, ¿no? Pues creo que le va a pasar un poco lo mismo a este locutor, a este narrador somalí. Looking for Sugar Man era el documental. Exacto, ese era, sí, no me venía ahora. Pues Looking for Sugar Man, sí, a ver si le va a pasar lo mismo. O Searching for Sugar Man, en realidad. Bueno, pues sí, hay que encontrar a este locutor y quizá a lo mejor decirle que hay una pequeña comunidad de locos y locas en España y en otros países, porque realmente cada vez estamos recibiendo también feedback de sitios distintos. Pues eso, que le tenemos muy arriba en nuestro Olimpo, ¿no? De los dioses del Atlas. Jordi, ¿alguna cosa más en iVoox? Sí, un comentario de José Antonio Troya Santos, otro habitual. En relación al tema del Crystal Palace, porque parece que se está complicando su participación en la Europa League, a pesar de ser campeón de Copa en Inglaterra esta temporada, por el hecho de que su propietario o accionista mayoritario, John Textor, también lo es del Lyon y otros clubes. Y al parecer, la documentación conforme John Textor dejaba de ser el accionista mayoritario del Palace en este caso, debería haberse presentado en marzo, pero claro, el Palace dice, bueno, yo en marzo cómo iba a saber que iba a ganar la FA Cup y participaría por primera vez en competiciones europeas. Entonces ahora mismo está en este litigio el Palace y no está muy claro que pueda acabar participando en la Europa League, así que vamos a ver qué ocurre porque esto se tiene que resolver en las próximas semanas. Pues vaya avería que le van a hacer al Palace, que ya te he dicho que claro, que pueden pensar sus aficionados, pues anda que no han tenido oportunidades los de la UEFA para ponerse, ¿no? Delicaditos, y justo se van a poner con un equipo que no había jugado nunca ni Recopa, ni Europa League, ni Conference, ni Champions, y al que le está costando, ¿no? Le cuesta habitualmente poderse meter vía liga en este tipo de torneos, ¿no? Así que le va a tocar ponerse otra vez pico y palas, ¿no?
Sí, sí, totalmente, totalmente. Así que veremos cómo lo resuelve el conjunto londinense. Ahora mismo la situación parece complicada. Venga, últimos comentarios de Juan Antonio Sánchez en iVox. Programón, reivindico ser el primer aldero de Ciudad Pegaso, barrio madrileño ubicado en el distrito de San Blas Canillejas y que debe su nombre, como habréis imaginado ya, a la fábrica de camiones Pegaso. Y hablando de ello, quiero recordar al mítico equipo Club Deportivo Pegaso, donde empezaron a desarrollar sus carreras jugadores tan importantes como Alfredo Santalena, como Quique Sánchez Flores, como Carlos, él dice Carlos Cuellar, Barça y Betis, pero era Ángel Cuellar, el del Barça y Betis, imagino que se refiere al central que estuvo en Osasuna y Rangers, ¿no? Carlos Cuellar. Sí, porque el Cuellar del Barça y Betis era canterano del Betis. Exacto, no pasó por el fútbol madrileño en este caso. Y García Calvo es otro de los futbolistas que enumera dentro de esa lista de jugadores que han surgido, que han pasado por el Pegaso, que todo viene al hilo de esos campos históricos que han desaparecido y comenta que en los 80 el campo de la Pegaso era tan bueno, tenía tanta calidad que incluso la selección alemana que disputó el Mundial 82 de España renunció a entrenar en la Ciudad Deportiva del Real Madrid y lo hizo en el campo de este club. Así que, bueno, ahí queda ese detalle histórico. O sea, que la selección de Alemania Occidental prefirió entrenar en el campo de la Pegaso que en el de la Ciudad Deportiva del Madrid. Así es, y enlaza, lo podéis consultar a través de los comentarios en iVoox, un artículo del diario ABC donde pues se puede ahondar en los detalles de lo que es el histórico Pegaso y todo este tipo de detallitos que nos deja muy interesantes Juan Antonio Sánchez a través de su comentario. Propuestas también nos llegan, Aitor, a través de los comentarios, por ejemplo, pues las que nos traslada Miguel Ángel Fernández, que dice: qué bien la victoria del Rijeka, equipo que recuerdo de la infancia porque se enfrentó al Real Madrid en la Recopa 82-83, la que acabó ganando el Aberdeen, otro equipo pequeño pero mítico para mí. Me alegro del triunfo del Sturm Graz, ojalá se consolide el ocaso del dichoso RB Salzburgo. Lo del Steaua da para hacer un programa aparte, sobre todo esa prohibición de que el auténtico no pueda subir a primera, es inconcebible, dice Miguel Ángel. Y también, ya para terminar, remata: lamentable lo del Ludogorets búlgaro, que alguien acabe con este nuevo rico, por favor. Increíble que la Liga Chipriota, dice, tenga mejor ranking UEFA que Hungría, Suecia, Rumanía, Bulgaria o Eslovaquia. Bueno, al final ya ves que ha dado para mucho ese episodio anterior en el que revisamos lo que ha ocurrido esta temporada en todas las ligas de Europa. Estaba mirando efectivamente el Club Deportivo Pegaso, que disputó 5, si no me equivoco ahora al repasarlo en vez de fútbol, sí, 5 temporadas en Segunda División B, pero que no estuvo realmente cerca de poder subir a Segunda División en ninguna de esas 5 ocasiones. 2 a finales de los 70 y 3 a finales de los 80. Fueron los momentos de, por lo que veo aquí, mayor éxito deportivo de este conjunto, que además tiene raigambre, como apuntaba el oyente, al que le agradecemos mucho el apunte, porque es un apunte muy interesante. Raigambre obrera, ¿no? Estaba fundado o venía, ¿no?, de esa fábrica, de esa presencia de una fábrica de camiones en los alrededores de Madrid. Y bueno, pues un equipo que ha ido un poco pues perdiendo esa vigencia, pues ya el Getafe, el Leganés, lógicamente el Rayo también le han comido muchísimo terreno. Pero bueno, que está bien que hablemos también de estos clubes. Pues oye, por Spotify, por ejemplo, Jordi, te voy a comentar lo que nos comenta, lo que nos deja aquí artlopez.p. Por fin me puse al corriente con todos los episodios, me dio algo de pena la historia de Felipe Vega Arango y terminé descubriendo que al parecer ya escapó de su martirio en Papúa Nueva Guinea. Bueno, pues ya lo hemos comentado, ¿no?, que está de director de Mareo, si no me equivoco. De la cantera del Real Sporting de Gijón, sí, sí. No sé qué influencia hemos tenido, entiendo que no mucha, pero al menos dimos a conocer Nula. su caso. Pero, oye, al final, al cabo de apenas 2 meses, 3, le ha salido trabajo en casa, además, en Asturias, en Gijón. No, el cambio es, vamos, o sea, de las antípodas, pero no solamente en lo geográfico. Un cambio muy a mejor, y de ello nos alegramos, lógicamente, de que Felipe Vega Arango, pues, como decimos, haya cambiado Papúa Nueva Guinea y ¿cómo se llamaba? El Binuque aquel o Hostia, ahora me pillas. Vitelchuk El Betelnut. Betelnut, exacto. El Betelnut, aquella adicción, por otro lado, bastante tremenda, que nos contaba, lo haya cambiado por la sidra y el cachopo, que la verdad es que, en fin, hay ciertas diferencias. JVL,
primer atlero de Grenoble. Probablemente el Grenoble consiguió jugar en Liga, probablemente a lo de primer atlero. Punto. El Grenoble consiguió jugar en Liga hace unos años y se salvó con 24 goles a favor. O sea, imagínate, 24 goles en toda la temporada y se salva. Luego lo bajaron a quinta por motivos económicos, aunque deberían haberlo hecho por motivos aburridos. O sea que, bueno, nos deja aquí este apuntito un oyente que ya te digo, cada vez tenemos gente que nos está escuchando desde fuera de España. Por ejemplo, Luis Morales desde Guatemala, esperando ser el primer atlero de por aquí. Quería darles algunos datos del fútbol guatemalteco que van muy con el Atlas. Parecido a la Unión Soviética, varios de los equipos surgieron de distintas instituciones del Estado como Comunicaciones, Aurora, del Ejército, Municipal o Tipografía Nacional. ¡Ostras! Tipografía Nacional, ¿eh? Somos muy de Tipografía Nacional. Además, existen 2 equipos que no usan estrellas al ganar campeonatos. El Xelajú, que utiliza lunas, y el Guastatoya, que usa soles. Sería interesante conocer de otros que usan algo distinto a estrellas. ¡Guau! Me encanta este apunte, Luis Morales. Muy grande. Primero por la tipografía nacional y luego estos 2 equipos que en lugar de estrellas se ponen lunas o soles. Xelajú y Guastatoya. Fíjate. Muy bien, Jordi. ¿Qué te parece? A mí lo de tipografía nacional me chifla, sobre todo porque entiendo que es un equipo que siempre da con la tecla. Sí, total. Y encima bien escrito, ¿eh? Nada del Comic Sans este que utiliza la Federación Española de Fútbol para poner las chapas en los trofeos de campeón, concretamente de Copa. Es un poco como, por favor, que alguien me arranque los ojos. Bueno, Sí. pues insisto, Luis Morales, te agradecemos mucho este comentario. Yo diría que, hablando de tipografías, la chapa de primer atlero de Guatemala no tenía todavía nombre, ¿no? Yo no recuerdo. No, hemos cubierto varios países con CACAF, pero ahora mismo no recuerdo si en Guatemala teníamos ya alguno. Panamá y Costa Rica seguro. Esto seguro, Panamá y Costa Estaban muy Rica. discutidos, además, ¿eh? Sí. Exacto, sí, porque había alguien que decía, no, pero el primero soy yo. Bueno, pues en Guatemala creo que Luis Morales, y con mucho mérito, te vas a llevar la chapa de primer atlero. Tremendo capítulo, apunta Nacho U de San Carlos. Pero ¿qué digo? Como todos los demás. Saludos desde Valladolid y un recuerdo para la Unión Popular de Palencia. Matías Martínez nos había dejado en capítulos precedentes, un apunte acerca del Flamurtari de Tirana. ¿Te acuerdas? Que Sí. Flamurtari quería decir bandera. Por cierto, que Pues ha gracias por leer. ascendido a Primera División este año el Flamurtari, regresa a la máxima categoría albanesa. Pues mira, aquí dice, gracias por leer mi comentario y la historia atlera de su ex coach Diego Longo. Quizás les interesa ver que el flamante club Flamurtari derrotó al Barça dirigido por Luis Aragonés en un partido de la Copa UEFA, un 12 de septiembre del 87. Un año antes, también por la UEFA, el Flamurtari había logrado un histórico 0-0 en el Camp Nou y también un empate a 1 como local en Flore ante el Barça de Terry Venables. Vaya, jugaron 2 temporadas seguidas. José María Molano Calabaza, un también clásico de nuestros oyentes, fan de los Cracks, que montaron un equipo a partir de un pub en Gibraltar. Habla del Brunos Magpies. Voy a montar yo uno en una sidrería y lo llamaré UPAS, Unión Popular del Atlas Sidrero. Muy grande también. Al hilo de esto, Aitor, en los próximos días voy a hablar con Luis Perry, que es el fundador del Magpies. Así que ¿Ah, sí? sí. Intentaré grabar la conversación y así podemos poner algunos Hombre, totalitos, porque él ya no está vinculado al club directamente, aunque obviamente siendo fundador lo sigue, pero para que nos explique un poquito más al detalle cómo surgió la idea y cómo un club de un pub, que era un equipo de amigotes, ha acabado convirtiéndose en uno de los mejores equipos de Gibraltar. Yo creo que la historia da para que nos lo cuenten un ratito. Sí, totalmente. Además, yo creo que que nos lo dejen también en comentarios, ¿no? Atleros y atleras, ¿qué os parecen estos capítulos en los que metemos, no a lo mejor una charla entera, pero sí que sacamos 3 o 4 o 5 totales, que es un poco como se suele denominar, no sé, a los cortes, ¿no? A los clips más llamativos en argot periodístico, para, bueno, pues para meter también una voz que haya vivido en primera persona, en este caso, pues la fundación de un club y el surgimiento, como decías, de uno de los grandes conjuntos en el fútbol gibraltareño, que por otro lado está dominado por parte del Lincoln Red Imps, ¿no? Pero bueno, este Brunos Magpies, que ya además le puedes preguntar qué le parece el cambio, ¿no? De denominación con el Calpe City. Sí, estuve mirando, por cierto, sobre ese tema, porque es verdad que cuando lo comentaste el otro día yo no estaba al caso. Esto es algo que se decidió hace 2-3 meses y que no va a ser efectivo realmente hasta la temporada 26-27. La próxima todavía se seguirá llamando FCB Magpies, el conjunto del pub. Y al final lo que han hecho es que, como el Calpe City era un club solo de cantera, porque en su día, cuando el Gibraltar United desapareció,
lo que era la cantera de ese club acabó convirtiéndose en el Calpe City. Ellos no tenían un primer equipo, pero querían jugar en la Liga de Gibraltar y al final lo que han hecho ha sido asociarse con el Magpies y el equipo se llamará Calpe City Magpies, es decir, conservará lo de Magpies, que al final era el requisito que en su día puso el primer entrenador, que era fan del Newcastle United, que tuvieran ese apodo, pero lo que desaparece es Claro. la primera parte, que era la que hacía referencia al pub, al restaurante de los abuelos de Luis Perry, que al final fueron los que pusieron la pasta en su día para que este club surgiera. Pero bueno, oye, al final es el sino del fútbol moderno. Claro, estaba bien porque para los amantes del Newcastle se mantenía ese vínculo, pero para los que somos amantes de los pubs, pues perdíamos el enlace con el Brunos, ¿no? Exacto. Pues ahí está este apunte también del amigo José María Molano, ¿no? Que dice que va a montar un club y que se va a llamar UPAS, Unión Popular del Atlas Sidrero. ¿Tú eres de Atlas, de Sidra, Jordi? Yo no la sé escanciar, pero me gusta beberla. Está rica, Sí. ¿eh? Entra Está muy bien. rica, Lo que sí, pasa o que sea es un tipo de bebida de estas peligrosas, porque entra muy suave, muy dulce, pero luego la bofetada te llega cuando ya no la esperas, ¿eh? Bueno, yo la verdad que no recuerdo haber pillado en fin, una intoxicación No, por no a ese sidra, punto, pero pero la tontería, ¿sabes? ya, la tontería sí. Bueno, pues mira, un día podríamos hacer un Atlas efectivamente sidrero con una buena botellita de sidra, por ejemplo, asturiana, vasca, en fin. Nos abrimos a cualquier sidra que nos queráis enviar. Lara, por ejemplo, nos decía que a su perro se le estaba volviendo la cabeza loca por culpa del separador de repetidor de la semana pasada. Vamos a ver. Sí, hombre, es verdad. Claro, pobre perro, iba loco. Pues nada, Lara, perdón. No lo volveremos a Es un hacer. poco pinball, ¿no? Damon Por eso, Felson. Aitor. Sí, no, es pinball total, sí, sí. Igual tiene una Es máquina el. del millón en casa o tenía y le recuerda al perrito, ¿no? Se Sí. pone Hombre, la verdad que nostálgico. es un poco. Es un poco, sí, es un poco estresante. El perro, el pobre, pues iría buscando a ver dónde estaba la bola, ¿no? Desde Fene, Ferrol, primer atlero de esta zona en el noroeste galego, espero. Dice, en Ferrol, en Ferrol no sé si me suena que ya había habido alguien, pero bueno, en Ferrol, el estadio anterior a Malata, Manuel Rivera, fue derribado y se hizo una plaza parque. Existe en una esquina de la plaza una placa con forma de córner en donde anteriormente estaba situado el estadio. Mira, esto es muy, muy peculiar porque ¿de qué campo me han hablado hace poco? Me han hablado de dos campos. Creo que el de San Juan en Pamplona, el anterior al Sadar, creo que también tiene como un rinconcito con un banderín de córner. Y en Zaragoza, que sabes que es la ciudad, mi ciudad natal, el otro día hablando con mi padre me decía que hay un campo al otro lado del Ebro, porque el Real Zaragoza va a jugar a partir de esta temporada ya 25-26 por primera vez en la margen izquierda. Es decir, siempre ha jugado en donde está la mayor parte de la ciudad, que es en la margen derecha, concretamente primero en Torrero y luego en el barrio de la Romareda, pero desde la temporada que viene va a jugar temporalmente, 2 temporadas esperamos, en la margen izquierda, ¿no? En el parking norte de lo que fue la exposición de 2008. Bueno, y le decía a mi padre bueno, que es que allí en esa margen ya había habido un campo, de hecho el primer campo con medidas FIFA de Aragón fue en el campo del Arrabal, que está igualmente en esa zona de la ciudad, ¿no? En la ribera izquierda, ¿vale? Y el otro día fue mi padre, hizo una foto y me mandó la foto, efectivamente, otra vez de un rinconcito con un banderín de córner y la placa en la que recuerdan que allí hubo una vez un estadio de fútbol. Entonces yo le dije a mi padre, supongo que habrán hecho coincidir el quesito del córner con la zona en la que estaba originalmente el córner de mi padre. Y dice, bueno, esto a lo mejor le han metido aquí un poco de fantasía y lo han puesto más o menos por aproximación, ¿no? Pero me llama la atención que parece que hay otras ciudades en España, como mínimo en España, en las que también replican esto de poner el quesito del córner y el banderín un poco como testimonio de que ahí ha habido un campo de fútbol, Sí, ¿no? sí. Es como lo que nos comentaban sobre Main Road, lo que era el campo del Manchester City, hasta que se trasladaron al actual, al Etihad Stadium, que lo único que se conserva es lo que era la circunferencia, bueno, el punto de saque de la circunferencia central. No hay nada más, alrededor son todo casas, pisos, bueno, las típicas casas estas inglesas con jardincito. Pero se conserva en una especie de rotonda o de, no sé, o del centro de una zona jardinada, lo que era el círculo central, nada más. A veces sí se usa un trocito de campo, ¿no? Para que quede constancia de que allí antes estaba ese recinto.
bueno, pues en este caso un córner, en otros casos la circunferencia central. En el caso del Arsenal, ya lo dijimos, se conserva todo lo que es el terreno de juego y alrededor están los apartamentos. Bueno, en Atocha también un poco parecido. Sí, exacto, sí, sí. Oye, acabo con Spotify, no con la plataforma, sino con los comentarios que nos han dejado a colación del capítulo 46 y ya entramos en el 47 de lleno. Nos decía Chris Stur, dejo comentario previa escucha, saludos desde Sabadell, que estamos de vuelta en Primera Federación, hombre. Una enhorabuena muy, muy afectuosa, ¿no?, a todos los amigos y amigas del Sabadell que, por ejemplo, Toni Padilla, Alberto Yogo, Rafa Jiménez, compañero nuestro en Don Balón, José de Besa, Axel Torres. son unos cuantos. Axel, hombre, me estaba dejando Axel, sí. Pero yo estaba tirando de nuestro paso hace unos cuantos años ya por Don Balón, sí. En donde coincidían dos aficionados del Central Sports. Bueno, pues enhorabuena. Dice, fan bético y del Ferenbaros, se reconocía. O sea, además del Sabadell, también del Betis y del Ferenbaros, arriba lo verde y blanco, que está siendo entrenado por el legendario Robbie Keane, el Ferenbaros, que se proclamó campeón de Liga, es uno de estos 54 campeones, y diría que es uno de los 22 repetidores, además. Y había ganado también la temporada y temporadas precedentes. Y dice Chris Stur, una vez escuchado veo que comentéis lo de Robbie Keane, grandes. A lo que respondimos nosotros, concretamente yo le puse, estamos en todo, amigo, abrazo de Atlas. Bueno, pues hasta aquí, Jordi, si te parece, y yo creo que ya llega el momento de descorchar, ahora que estábamos hablando de sidras, pues el capítulo 47, venga. ¿Vale? Estamos a punto de llegar a la panenka número 150 y qué mejor manera de celebrarlo que con el mejor 10, un 10% de descuento en cualquier suscripción anual. Usa el código Brazalete10 en mayúsculas y seguido y consigue por un precio imbatible todo un año de cultura futbolística. Recuerda, Brazalete10. Nunca antes fue tan fácil acertar un panenka. Voy a empezar con lo del Pyramids. Habíamos hablado de que el capítulo anterior lo dedicamos íntegra y exclusivamente a los campeones de ligas y de copas en Europa. Y vamos a mencionar también en futuras ediciones, concretamente en esta, algunos otros campeones del resto del mundo que nos han llamado la atención, ¿vale? Bueno, pues yo creo que ha llegado el momento, por ejemplo, de mirar hacia África y al primer campeón de la Champions africana, que viene de un conjunto egipcio que no es ni Al-Ahly, ni Zamalek, ni Ismaili. Es decir, Egipto tenía 3 campeones, pues ahora suma un cuarto que debuta como campeón, que es el Pyramids Football Club, un conjunto del que ya hemos hablado también en otras ediciones del Atlas y que creo que merece la pena volver a mirar hacia el Pyramids, pero en general creo que merece la pena, Jordi, mirar hacia los campeones de Champions en el mundo. Vamos a hacer un breve repaso. En la CONCACAF, el campeón de la Champions es Cruz Azul, que es el máximo ganador histórico, 7 entorchados. En Oceanía, el campeón, el vigente campeón es el Auckland City, que también es el máximo ganador, 13 veces, ahí es nada, por parte del conjunto neozelandés. Pero tanto en Asia, como en Europa, como en la Conmebol, como en África, tenemos neocampeones. Es decir, 4 conjuntos que nunca antes habían ganado ni la Libertadores, ni la Champions europea, africana o asiática. Concretamente en Asia tenemos al Al-Ahly de Arabia Saudí, que le ganó al Kawasaki Frontal. En Europa, obviamente, tenemos al Paris Saint-Germain, que derrotó y goleó al Inter de Milán. En la Libertadores ya habíamos hablado también de aquel título de Botafogo contra Atlético Mineiro. Y como te digo, en África, pues oye, de manera también, si quieres, un poco sorprendente, el Pyramids se alza con su primera Champions africana, derrotando a los sudafricanos del Mamelodi Sundowns. Así que, circunstancia un poco peculiar, no sé. Yo tampoco es que tenga muy controlado esta mirada transversal a todos los campeones de Champions cada año en diferentes confederaciones, pero me ha dado por buscarlo y realmente es llamativo que coincidan 4 neocampeones en 4 confederaciones diferentes. Habitual. Al final, claro, te rompe un poco la estadística que Cruz Azul haya ganado su 7ª Champions con CONCACAF y que Auckland, que prácticamente gana por decreto cada año en Oceanía, también se hayan puesto otra vez. Pero 4 distintos, y al final son las 4 confederaciones seguramente más gordas, ¿no? Sudamérica, Europa, África y Asia. Pues ahí 4 equipos que hasta ahora nunca habían sido los mejores de su continente se han coronado campeones. Y sí, el caso del Pyramids es peculiar porque, bueno, ya lo contaste en su día e imagino que volverás a incidir en ello, pero ahora no. En su día fue propiedad del mismo dueño de la Unión Deportiva Almería, de Turki Al-Sheikh. Exacto.
Sí, sí, de hecho, no solamente fue propiedad suya, sino que prácticamente fue invención y creación de Turki Al-Sheikh, que cambia un poco el ritmo y la dimensión de este club, que era un club de una localidad a unos 100 kilómetros al sur del Cairo y que, bueno, pues ahora lo comentaremos, efectivamente, Turki Al-Sheikh le cambia totalmente el tamaño, las ambiciones y también el dinero que disponen para poder fichar. Simplemente recoger que le ha ganado al Mamelodi Sundowns en la final, que ya las semifinales habían sido un doble enfrentamiento egipcio-sudafricano, es decir, de punta a punta del continente, porque Mamelodi derrota al Al-Ahly, precisamente, que es 12 veces campeón de la Champions, y además tiene que llegar, si no me equivoco, a la prórroga. Y en cambio el Pyramids derrota a Orlando Pirates y por lo tanto en la final se planta un duelo otra vez sudafricano-egipcio con Mamelodi Sundowns y Pyramids, que empatan a 1 en la ida en Sudáfrica, pero que acaba resolviendo Pyramids de manera más o menos cómoda en la vuelta en el Estadio 30 de junio de El Cairo. Lo dicho, es el cuarto club egipcio en ganar la Champions, tras los 12 de Al-Ahly, los 5 de Zamalek y la única Champions que tiene el Ismaili, ¿vale? Y como te decía, como apuntabas ya, pues es un club bastante artificial. Por lo que he visto en foros en Egipto, bueno, en aficionados egipcios al fútbol, le equiparan mucho con el Manchester City, con el RB Leipzig, con clubes así porque le consideran una creación absoluta, una invención reciente del fútbol moderno. Y es que Turki Al-Sheikh, que es este señor, este potentadísimo millonario, bien conectado además con ministerios en Arabia Saudí, etcétera, etcétera, pues intentó hacerse con el Al-Ahly, que como te digo es el club más ganador, porque no solamente tiene 12 Champions, tiene también 45 ligas, no hay ningún equipo que tenga más ligas egipcias que Al-Ahly, pues intentó hacerse con este Al-Ahly, no lo consiguió y entonces, vale, ahora me enfado y me llevo el dinero a otra parte. Compro un equipo pequeño, lo inflo, hasta el punto de que metió, por ejemplo, 40 millones de euros en su primer mercado de fichajes, que es una auténtica barbaridad, ya no solamente para el fútbol egipcio, sino en general para el fútbol africano, e incluso además pagó, creo que eran $170, algo así, a todo aquel que se hiciera socio del nuevo club, del Pyramids, procedente de Zamalek o de Al-Ahly. O sea, que intentó fichar también aficionados de los dos grandes clubes cairotas. No le ha terminado de salir bien esto último porque realmente los partidos pues prácticamente está el equipo, el staff y poco más. Es verdad que ahora ya Turki Al-Sheikh ya no es el propietario, sino que se lo ha vendido a una propiedad del Golfo, pero sigue funcionando muy bien este Pyramids, que el año pasado se proclamó campeón de Copa y que este año, ojo atención, se ha alzado con este título de primera vez campeón de Champions africana, pero que ha quedado segundo por detrás del Al-Ahly. Pero atención, Jordi, todo esto está en el TAS, en el Tribunal de Arbitraje del Deporte. ¿Por qué? Porque el Al-Ahly se negó a jugar un partido contra el Zamalek, que son siempre los grandes clásicos del fútbol egipcio y que son siempre partidos tan calientes que necesitan arbitraje, o que se entiende que necesitan árbitros extranjeros. Lo que pasa es que este partido, Al-Ahly-Zamalek, por calendario no se pudo ir a buscar un árbitro extranjero, entonces se presenta el Zamalek, salta al terreno de juego, se presentan los árbitros que en este caso son egipcios y Al-Ahly dice que él no juega porque no hay arbitraje foráneo, ¿vale? Entonces la federación le da el partido por perdido, 3-0, y le sanciona con puntos, pero Al-Ahly protesta y la sanción de puntos se la retiran, y al retirarse esa sanción de puntos, los 58 que ha ganado contra los 56 de Pyramids le dan el título al Al-Ahly, ¿vale? Que además lleva unos cuantos ya seguidos. Pyramids ha vuelto a reclamar a su vez, ha llevado el caso al Tribunal de Arbitraje del Deporte para que el tribunal vuelva a restituir esa sanción y por lo tanto le quiten, creo que son 3 puntos, lo cual le daría el título al Pyramids. Así que estamos pendientes de si el Pyramids no va a ganar en los despachos esa liga egipcia, que sería también su primera liga egipcia, después de que haya perdido la Copa en penaltis contra el Zamalek, le puede ganar la liga en el despacho al Al-Ahly y en cualquier caso lo que ya no le van a quitar es la Champions contra el Mamelodi Sundowns, que por cierto es un equipo que también tiene su miga muy rápidamente, es un equipo entrenado por Miguel Cardoso, recordarás, entrenador que pasó por el Celta bastante rápido, que viste como Brasil, que de hecho apodan como el Brasil sudafricano, también le llaman el tiki-taka sudafricano o, me gusta mucho, zapatos de charol y piano, porque es un equipo como muy vistoso, muy... Sí, exacto, fútbol champán.
Mamelodi es un suburbio de Pretoria, pero ojo, atención, un suburbio de 1,5 millones de habitantes. Suburbios sudafricanos. Sí, sí. Tiene 18 ligas, pero las 12 últimas las ha ganado desde 2005 a ahora, en 2 décadas. Es decir, que está ganando mucha cosa, mucho metal, está metiendo mucho metal. También ganó una Champions en 2016, una Champions africana, y todo se debe a la llegada de un auténtico potentado como Patrice Motsepe. Es decir, que estamos viendo que en África, al final, la gente con pasta va a buscar equipos también en el fútbol africano. Estábamos hablando del caso de Pyramids, que es un poco artificial. Hombre, Mamelodi Sundowns quizá no es tan artificial, pero sí que realmente está compitiendo muy por encima del nivel histórico que tenía hasta la llegada de este señor, este Patrice Motsepe, que es fundador y presidente de African Rainbow Minerals, que tiene intereses en oro, metales ferrosos, metales básicos y platino. Es la 9ª fortuna más rica de toda África, el tercer hombre más rico de toda Sudáfrica, y esto te lo apunto yo porque lo he mirado, aparte del tercero más rico, es el primero de raza negra, ¿vale? O sea, los otros 2 más ricos que él son blancos, y este es la persona negra más rica de Sudáfrica. Y además de todo eso, en 2005, 2004-2005, se compra el Mamelodi Sundowns, del cual es propietario, pero es que encima, desde 2021, Jordi, es el presidente de la CAF. Es el presidente de la Confederación Africana. O sea, que si hubiera ganado la Champions, poco menos que se tendría que haber dado él a sí mismo el trofeo. Un poco como el Hekari United, ¿no? En Oceanía, que el presidente Correcto, o la presidenta, en este caso, es la mujer del presidente de la federación, como nos comentado. Bueno, en este caso, desde que es presidente de la Confederación Africana de Fútbol, ha metido al hijo de presidente del equipo. Al final un ¿vale? testaferro, ha metido, ¿no? a... Sí. Floppy Motsepe. ¿no? Sí, correcto. Se mete como presidente del Mamelodi Sundowns y Patrice Motsepe ha sido ahora recientemente reelegido presidente de la Confederación Africana. Se le considera un fiel seguidor y protector de Gianni Infantino. O sea que le vaticinamos un largo periodo también como presidente de la Confederación. Friki sobre Mamelodi Sundowns. Yo, la verdad que este equipo no sabía nada de él hasta que en 2009 Risto Stoichkov fue su entrenador durante un año. Sí. Han pasado algún otro entrenador español, obviamente Risto no contaría como español, pero bueno, casi. Y yo creo que también estuvo Neskens, ¿puede ser? Me da la sensación de que también estuvo por ahí. Pero lo de Stoichkov... un poco enganchando con esta estirpe de fútbol champán del que hablábamos, ¿no? De zapatos de charol y piano. Lo miramos, pero... Pero bueno, me ha gustado porque, claro, nos ha permitido el Pyramids, y este primer título de Champions del Pyramids me ha permitido también mirar un poco hacia Sudáfrica y hacia este Mamelodi Sundowns, que tiene nombre como de combinado, ¿no? Tiene nombre como de cóctel. ¿Me pones un Mamelodi Sundowns, por favor? Sí, total, ¿eh? Tiene pinta de... Mira, sí, Johan Neskens estuvo de entrenador también del Mamelodi Sundowns. Bueno, pues hasta aquí esta mirada del Pyramids, que como decimos es primera vez campeón de África y quizá, quién sabe, aunque esto está un poco todavía en la mesa del Tribunal de Arbitraje del Deporte, por primera vez campeón de Egipto. ¿Tú hacia dónde querías llevarnos, Jordi, enganchando con pues este a otro título de neocampeón, en este caso de Argentina, porque hace unos días Club Atlético Platense, por primera vez en 120 años de historia, consiguió el título de campeón, en este caso de la Apertura 2025, después de ganarle la final del playoff a Huracán. Para los amantes de los formatos de competición, Aitor, rápidamente, ¿cómo funciona la Apertura en Argentina? Bueno, la Apertura y el Clausura. Se dividen los 30 equipos en 2 grupos de 15, zona A y zona B. Hay una fase regular de 16 jornadas, 14 de ellas son contra los... equipos con los que compartes grupo, y luego hay 2 partidos que se llaman interzonales. Uno de ellos es un clásico, que en el caso de Platense es contra Argentinos Juniors, y también se disputa otro duelo interzonal, que en este caso para Platense ha sido frente a Defensa y Justicia. Bueno, cuando termina esa fase regular, los 8 primeros se meten en el playoff por el título. 8 por cada grupo, en total 16 equipos. Platense fue sexto en esa fase regular, y en octavos a partido único se carga a Racing de Avellaneda, en cuartos elimina a River Plate, en semifinales a San Lorenzo de Almagro, el equipo de Iker Muniain, y llega a la final en la que se impone a Huracán con un gol de Guido Mainero. Primer título en 120 años de historia de Platense, que además tiene la particularidad de que no tiene un entrenador, tiene 2, porque
es la dupla que forman Sergio Gómez y Fabio Orsi, la que dirige al Marrón, que es uno de los apodos de Platense. Y estos dos entrenadores, Sergio Gómez y Fabio Orsi, van de la mano desde hace más de una década. Empezaron juntos hace 12 años en Club Atlético Fénix y han ido pasando por cada uno de los equipos que han entrenado hasta llegar a Platense de forma conjunta, formando esa dupla indivisible, por lo menos hasta ahora, la de Sergio Gómez y Fabio Orsi. Entonces, este club platense, que es un histórico del fútbol argentino, que algunos recordarán, por ejemplo, a mí, Platense siempre me remite a David Trezeguet, que pese a ser francés, campeón del mundo y de Europa con la selección gala, se forma en Platense y llega a debutar muy joven con el primer equipo en Argentina antes de dar el salto al fútbol europeo. Platense es un club que se funda en 1905 y ya el propio hecho de la fundación es bastante curioso porque eran un grupo de amigos del barrio de Recoleta en Buenos Aires que querían fundar un club de fútbol pero no tenían dinero para ponerlo en marcha y entonces un día van al Hipódromo Nacional, apuestan por un caballo que se llama Gai Simón. Este caballo pertenecía a un establo denominado Platense, el caballo gana la carrera, los amigos trincan buena plata gracias a esa apuesta e invierten las ganancias en comprar camisetas, en comprar un balón y al final en cumplir su sueño, que es fundar un club de fútbol, este club, Club Atlético Platense, que 120 años después se proclama por primera vez campeón de Argentina. Y te decía antes que a Platense le llaman el Marrón, es uno de sus apodos. ¿Por qué? Porque las camisetas son blancas con una franja marrón, pero las primeras camisetas de Platense no eran así, eran rojas con mangas negras, se dice que porque así vestía el jockey que montaba al caballo ganador, a Gai Simón, aunque esto no está claro. Ostras. Pero al cabo de poco tiempo, Platense ya cambia el color de sus camisetas a unas que son marrón y blanco y que aunque el origen no está claro, algunos historiadores lo relacionan con un distintivo que tenía precisamente el establo platense, del que procedía ese caballo que al final es el que les generó el dinero suficiente como para poner en marcha el club. El otro apodo de Platense, seguramente el más conocido, es el Calamar, que también resulta bastante curioso por qué le llaman el Calamar a Platense. Bueno, pues resulta que en 1908 Platense jugaba en una cancha que estaba muy cercana al río y cuando llovía se inundaba, se embarraba, pero casualmente en esas circunstancias complicadas era cuando Platense jugaba mejor. Y un día el periodista Antonio Palaciocino dejó una frase para la posteridad que acabó dando lugar a ese apodo porque dijo: parecen calamares en su tinta, y de ahí Platense pasó a denominarse el Calamar. Y por cierto, ya para terminar, hay otro platense, en este caso en El Salvador, que ya fue campeón mucho antes, en 1975. El nombre de este club salvadoreño tiene dos hipótesis. La primera, por la gran cantidad de sus fundadores que tenían como oficio el de platero, es decir, gente que trabaja la plata o que vende objetos de ese metal. Y la segunda versión del porqué de ese nombre es por influencia de Ramiro Díaz, que era uno de los fundadores de este club salvadoreño en 1950, muy aficionado al fútbol argentino, en particular del Club Atlético Platense, y por eso decidieron ponerle ese mismo nombre al club salvadoreño, que sin embargo no tiene apodo, no tiene el mismo apodo, no es el Calamar, sino que allí el salvadoreño son los Gallos. Ostras. Pero ya era muy atlero este señor, ¿eh? En los años 50 ya Porque estaba por ahí. Y fijarse en Platense, que quiero decir que no. Otra cosa es que hubiera fundado, no sé, con todos mis respetos, pero fundar a Boca Juniors o River Plate de El Salvador me parece como más mainstream, ¿no? Pero pues fundar Platense. Hombre, yo creo que también la otra teoría, la de los plateros, pues a lo mejor entre una cosa y otra debe andar, ¿no? Lo que pasa es que por ahí andará. Son clubes que se fundan en una época en la que a lo mejor la gente no estaba tan pendiente de estas cosas, luego resulta complicado saber el porqué de los nombres de los clubes. Pero bueno, hay distintas teorías. Sí, sí. Bueno, pues además habíamos tenido alguna petición, concretamente, ahora lo voy a, creo que de Juan Galotti, que nos escribió, incluso me escribió un correo electrónico pidiendo que nos refiriésemos a Platense. Y bueno, pues aquí está, ya hemos hablado, efectivamente, Juan Galotti, Platense campeón. Soy Juan Galotti de Buenos Aires, hincha de Platense. Ayer salimos campeones por primera vez en 120 años. Fíjate qué correo más emocionante, ¿no? Y qué bonito también, Juan, que
uno de tus impulsos después de que tu equipo se proclame campeón por primera vez en 120 años sea escribirnos a nosotros. Me gustaría escuchar un breve comentario en el próximo Atlas. Ya me emocioné con lo que escribieron en Panenka. Escucharlo en el Atlas sería apoteósico. Gracias por Panenka, por Brazalete y por el Atlas. Ejemplo de periodismo con humor, un poquito de locura y amor por lo que hacen. Abrazo de campeón y hasta el Mundial de Clubes no paramos. Muy bien, Juan. Pues te mandamos un abrazo muy, muy fuerte. Yo creo que claramente Platense se merece un... ¡Súper! Y que lo disfrutéis mucho, porque sinceramente a mí es una de las cosas que más me llama la atención, ¿no? Ya lo sabes, Jordi, estos neocampeones, estos equipos que llevan más de un siglo o casi un siglo pues tratando de conseguir su primer laurel, viendo cómo celebran otros y por fin, ¿no? Les llega el momento, les llega el turno de ser felices y de proclamar que son el mejor equipo del país. Pues en este caso para Platense, enhorabuena y a disfrutarlo. Yo, por mi lado, ¿qué te quería contar? Pues siguiendo un poco con esta idea de repasar otros campeones que nos ha dejado el planeta fútbol, me voy a fijar en la Liga de Mauritania. Ya creo que es una liga a la que hemos hecho mención, pero volvemos a ella por el, pequeño detalle, sin importancia, de que es una liga que este año va a tener o ha tenido 2 campeones. Esto sí que ya es un poco rizar el rizo, pero efectivamente la Ligue 1 de Mauritania ha tenido 2 campeones porque el equipo mejor clasificado, el Al Hilal de Omdurman, ha sacado 68 puntos, el Nouadhibou 7 menos, 61. Hasta aquí dices, bueno, pues tampoco hay mucho caso. Sí, hombre, hay un poco de caso porque es que Al Hilal, como te digo, es de Omdurman, que es la segunda ciudad de Sudán y está jugando exiliado junto también con el Al Merrigh, que también es de Omdurman, es de la misma ciudad sudanesa y que los dos por... situaciones de inestabilidad política, por no decir directamente de guerra, en Sudán, han optado por cogerse las maletas, irse 5.000 kilómetros hacia el oeste y empezar a jugar, de hecho, acabar ya la temporada en Mauritania. Y como te digo, en el caso de Al Hilal, encima haciéndolo también, que se ha proclamado campeón. Se ha proclamado campeón en puntos, pero el título oficial, como ya hemos mencionado también en otros casos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablábamos de Vaduz, ¿qué pasaría si el Vaduz se proclamara campeón de alguna liga en Suiza? Pues no se le podría contabilizar como campeón porque no es un equipo de esa nacionalidad, ¿no? Pues en el caso, parece, del Al Hilal sudanés, tampoco se le va a contabilizar como campeón de la Liga Mauritana, por mucho que este año haya sido el mejor equipo. Así que el campeón es el Nouadhibou, con 61 puntos, que por cierto llevaba 7 campeonatos seguidos, con lo cual consigue el 8º, aunque haya quedado esta temporada segundo clasificado. Ese es el equipo que figurará en los análisis del fútbol mauritano y, en cambio, el Al Hilal Omdurman es el campeón, le han dado el título de campeón honorífico. Le han dado además una ensaladera y unas medallas a sus jugadores, que han celebrado lógicamente, y que se les considerará eso, campeón honorífico de la temporada 24-25. No está claro si la temporada que viene estos 2 equipos sudaneses van a continuar jugando también exiliados en Mauritania. Falta por verse si esto se va a hacer así. Y bueno, la verdad que gran temporada para el Al Hilal, que además de haber sido campeón honorífico en Mauritania, ha llegado también a cuartos de final de la Champions, tratándose de un equipo que, como decimos, está jugando fuera de su país, fuera de sus fronteras. Esta ciudad, Omdurman, que no sé si yo la verdad que no la tenía muy, muy controlada, me gusta mucho porque en la Wikipedia dice: el nombre Omdurman se traduce literalmente como madre de Durman, pero se desconoce quién era o quién podría haber sido. Bueno, hasta ahí este es el apunte histórico acerca de la ciudad de Omdurman, que es la segunda ciudad más grande de Sudán. De hecho, está separada por el río Nilo. A un lado está Jartum, que es la capital, 1,4 millones de habitantes, y al otro lado del río Nilo está Omdurman, que tiene 1,2 millones, es decir, es casi tan grande como Jartum y que además alberga a los 2 grandes equipos, 2 grandísimos equipos del fútbol sudanés, que son Al Merrigh y Al Hilal. Estos 2 que te digo que se han ido a jugar a Mauritania, son el Barça y el Madrid de Sudán, pero que coincide que son los 2 de esta segunda ciudad más grande del país, de Sudán. Así que en este caso, bueno, pues un equipo que está actuando lejos de sus fronteras y que ha rendido muy bien esta temporada 24-25 en el campeonato. Pues si alguien se lo pregunta, mauritano. porque es verdad que hay muchos clubes en el mundo musulmán que se llaman Al Hilal. Al Hilal al final es el nombre de la media luna, que es símbolo del Islam. Por eso hay tantos clubes que tienen este nombre. Obviamente el más conocido seguramente sea Al Hilal de Arabia Saudí, pero en otros muchos países de ese entorno, como es este caso, en Sudán, aunque ahora juega en Mauritania,
pues hay clubes con este mismo nombre, ¿no? Que comparten esa denominación. Ah, esto no lo sabía. O sea, me sonaban 50.000 al hilal, pero no sabía que respondía a la denominación de la media luna. Vale, pues ahí está este apunte. Dice aquí, hay preocupación sobre cómo se clasificará al hilal para la Liga de Campeones de la CAF de la próxima temporada. No está claro cómo va a acceder. Y luego, adicionalmente, la directiva del hilal debe decidir si el club regresará a Sudán para participar en la fase final de la Superliga Sudanesa. Una temporada... Es decir, en Sudán han empezado a recuperar el campeonato nacional. Ahora se tiene que jugar una segunda fase de ese campeonato y parece que puede que se sume ya directamente, supongo que al Hilal y también al Merrick, los dos equipos que estaban como exiliados, que por cierto son los dos equipos que concentran de una manera bastante mayoritaria pues las últimas convocatorias de jugadores de la selección sudanesa, que también está compitiendo muy bien y que también está llamando a la puerta de su primera clasificación para el Mundial. Así que yo creo que va todo un poco de la mano y ahora apuntamos esa teoría. No tengo pruebas, pero tampoco muchas dudas, ¿no? De que va por ahí, que la federación ha permitido que estos dos equipos que concentran pues el 60, el 70% de los jugadores que compiten con la selección nacional, oye, los mandamos fuera, que estén tranquilos, que no les pase nada. Y bueno, no solamente están tranquilos y no les pasa nada, sino que además al Hilal le ha dado por ganar. Suscríbete a la news de Brazalete. Cada semana toda la actualidad del true crime del balón, del fútbol remoto y de la geopolítica del deporte. Y si quieres desbloquear contenidos exclusivos, hazte con un brazalete de honor. Por menos de 3 euros al mes podrás acceder a guiones, entrevistas íntegras y vídeos making of. La news de Brazalete te espera en brazaletenegro.com. Aunque sea de manera honorífica el título en Mauritania. Bueno, pues este es el segundo apunte que te quería hacer de otros campeones por el mundo. Tú, Jordi, bueno, no se trata de campeones, aunque de alguna manera igual sí, ¿no? Te quiero hablar de selecciones que en este caso van a debutar en el próximo Mundial, como es el caso, por ejemplo, de Jordania, que lo ha conseguido en la zona clasificatoria asiática y que es un hito para este país árabe, el 62 del ranking FIFA, el 9º de la Confederación Asiática. Dime. Espera un momento, Jordi. Antes de pasar, que pensaba que íbamos a continuar con el fútbol de clubes, para cerrar el fútbol de clubes, y ya pasamos al de selecciones, que efectivamente hemos vivido ahora jornadas y partidos que han dejado cositas. Simplemente cierro el fútbol de clubes diciendo, hablaba de un equipo, dos en realidad exiliados, ¿no? Como son al Hilal y al Merrick. El gran equipo, uno de los grandes equipos exiliados del planeta fútbol, va a cambiar de fronteras, va a cambiar de liga, y me estoy refiriendo a un equipo bastante peculiar como es el DPMM Fútbol Club de Brunei. Este equipo lo tienes controlado, Sultán, ¿no? Exacto. El Duli Pengiran Muda Makota Fútbol Club, traducido His Royal Highness the Crown Prince of Brunei Football Club. O sea, el propio nombre ya es Su Alteza Real, el Príncipe de la Corona de Brunei Football Club, ¿vale? Tremendo. Y este equipo, efectivamente, es propiedad del príncipe heredero, que es un poco como Carlos, ¿no? Está ahí calentando banquillo desde hace bastantes temporadas, a ver si le toca ya salir. Pues este señor, Al-Muhtadi Bilal, que es el heredero, el primero en la línea de sucesión del trono de Brunei. Se mete a presidente futbolero, a propietario de un equipo de fútbol, que es este DPMM Fútbol Club. Y este DPM Fútbol Club me llama la atención porque no es que haya jugado en otro país, sino que ha jugado en dos países diferentes. O sea, comenzó jugando la Liga de Brunei, luego pasó a jugar la Liga de Malasia, después pasó a jugar la Liga de Singapur, ha estado jugando la Liga de Singapur y a partir de la temporada que viene vuelve a jugar la Liga de Malasia. O sea, que este es un poco el trotamundos a nivel de clubes, ¿no? Porque puede ser, y ya hemos mencionado otros casos de otros equipos que han jugado o que están jugando en campeonatos que no son los de su país, pero sinceramente no recuerdo ninguno que haya jugado en dos países distintos, ¿no? Y que lo vayan moviendo un poco como el presidente quiere, que en este caso es el príncipe heredero. No ha quedado campeón, o sea que esto es un off-topic total, ha quedado quinto en la Liga de Singapur y el año que viene, como te digo, jugará la Liga de Malasia. Y hasta aquí el fútbol de clubes. Si te parece, Jordi, ya podemos descorchar el fútbol de selecciones, que efectivamente nos ha dejado no uno, sino dos novatos, ¿no? Dos equipos que debutarán. Como te decía, uno de ellos va a ser Jordania. De hecho, los dos vienen de esa confederación, porque también es Uzbekistán otro de los que se va a estrenar en el Mundial 2026. Pero hablando concretamente de Jordania,
Es un país que ya estuvo muy cerca de poder meterse en una fase final en 2014 con motivo del Mundial de Brasil. Llegó a disputar la repesca intercontinental frente a Uruguay, pero claro, le tocó un hueso durísimo. Perdió 0-5 en casa en la ida en Amán y luego el empate a 0 en Montevideo hizo que los charrúas fueran los que se clasificaron. Pero después de 10 intentos fallidos, porque su primer intento de clasificarse para un Mundial fue en el 86, pues después de 10 intentos, a la 11ª ha sido la vencida para Jordania, que esta vez sí ha logrado el pase a la fase final del Mundial 2026 y lo ha hecho después de terminar segunda de grupo en la tercera fase clasificatoria ya que están disputando en Asia. En esa tercera fase hay 3 grupos, los 2 primeros de cada grupo obtienen billete directo para el Mundial, así se van a repartir 6 de las 9 plazas que tiene Asia para esa Copa del Mundo y una de ellas va a ser para Jordania, que es una selección cuyo apodo es los galanes, los caballerosos, algo así, se podría traducir el apodo de los jordanos, que entiendo que debe ser una selección muy respetuosa siempre con el rival, para hacer honor a ese apodo, sí, mucho fair play. Mucho fair play, ¿no? Y tiene como seleccionador a un marroquí, a Jamal Selami, que es el técnico de Jordania desde hace un año aproximadamente. Anteriormente había dirigido al Raja de Casablanca, al FUS Rabat, también había sido seleccionador B, podríamos decir, de Marruecos, de la selección que disputa la CHAN, que es esa competición que es como una Copa de África, pero que solo se juega con futbolistas que militan en la liga local de cada uno de sus países, es decir, sin legionarios. Bueno, pues Selami había dirigido en su día a esa selección de Marruecos. Y bueno, mirando la plantilla de Jordania, pues podríamos decir que su jugador más reconocible o más conocido actualmente es Moussa Altamari, que es un extremo que milita en el Rennes de la primera división francesa y que anteriormente había estado en el Apoel de Nicosia o en el Leuven de Bélgica. Pero este no tenía un programa de cocina, sí, el Altamari Alfaro, tenía una... Sí, bueno, tenía unas recetas hierbas y no sé. para mantener la línea que yo no las he probado. No sé si alguien se ha atrevido. No se ha vuelto a saber mucho de él, ¿no? De Chumari Alfaro hombre, debe andar por algún lado. Igual en alguna televisión autonómica. Bueno, si alguien sabe que es de Chumari Alfaro, que nos lo ponga en los comentarios. Por favor. Bueno, pues eso, lo que Total. decía, que Moussa Altamari es el jugador más conocido actualmente, pero que si nos fijamos en los convocados, por ejemplo, de la última citación, veremos que más de la mitad son de 3 clubes jordanos, de Al Faisali y Al Wehdat, que son los 2 equipos más laureados históricamente del fútbol de Jordania, pero también de Al Hussein, que ha sido campeón en las 2 últimas temporadas, que aporta 9 jugadores y que está siendo un poco el que está destrozando ese duopolio histórico en el fútbol jordano. Pero para completar este apunte sobre lo que es el fútbol en Jordania, me quiero quedar con esa rivalidad entre Al Faisali y Al Wehdat, porque no es solo deportiva, y hay también un trasfondo étnico y político que yo creo que es interesante para explicar un poco cuál es la realidad social de Jordania. Por ejemplo, para ponerlos en contexto, Al Faisali, que es el equipo que más ligas ha ganado en la historia en el país, 35 en total, rinde tributo con su nombre al antiguo rey hachemita de Siria y después de Irak, a Faisal ibn Hussein. La dinastía hachemita se considera descendiente del profeta Mahoma y lleva muchas décadas, desde que Jordania es independiente en la década de los 40, gobernando el país. Los seguidores de Al Faisali se consideran más jordanos que nadie, se creen los jordanos de pura cepa, los 100% jordanos, los originales, los del este del río Jordán. Y se definen así en contraposición a los hinchas de su gran rival, de Al Wehdat, 17 veces campeón de Jordania y que fue fundado en un campo de refugiados palestinos en Amán. Por eso, el Al Wehdat viste los colores de la bandera palestina, camiseta verde, pantalón rojo y medias blancas, y todos sus hinchas son de origen palestino. De hecho, incluso tiene muchos hinchas fuera del país, concretamente en la Franja de Gaza y en los territorios de Cisjordania. Mucha gente apoya a este equipo, a Al Wehdat. Lo que pasó fue que tras la proclamación del Estado de Israel en el 1948, miles de palestinos cruzaron al otro lado del río Jordán para refugiarse. Y aunque los descendientes de todos ellos ya son tan jordanos como el que tiene 8 apellidos hachemitas, Aitor, pues para los ultras de Al Faisali, los de Al Wehdat son... Sí. Gran comedia, ¿eh? Podría ser la tercera parte de esa saga. Bueno, para los ultras de Al Faisali, los de Al Wehdat son ciudadanos de segunda en Jordania. Y de hecho, de toda la vida, los puestos predominantes del gobierno en Jordania, del ejército, de la policía, etcétera, los han ocupado ciudadanos originarios del este del río Jordán. Y en los clásicos de estos 2 conjuntos, se han producido, además de choques violentos en numerosas ocasiones,
incidentes que han salpicado incluso la monarquía. Aquí me voy a poner un poco en modo Jaime Peñafiel, que sabes que nos gusta, aunque tú lo imitas mucho mejor que yo. Hombre. La reina Rania de Jordania, muy amiga, por cierto, de la reina emérita de nuestro país. Hombre, esta es una habitual de Lola y de... Los lectores de Revistas ¿no? del Corazón sabrán de quién hablo. Rania de Jordania es la esposa del rey Abdullah II de Jordania, pero Rania es hija de palestinos. Y entonces, ¿qué pasa? Que los hinchas de Al-Faisali, desde las gradas... ¿Les ha salido Rania? ¿Les ha salido Rania? Los hinchas de Al-Faisali, lo que cantan desde las gradas muchas veces es... le reclaman al rey Abdullah que se divorcie de Rania porque no la consideran una jordana. Sí, hombre, y el Abdullah dice, ¿pero la habéis visto? Y bueno, y también consideran que el hijo de la pareja, que es el príncipe heredero Hussein, pues no es digno del trono porque no es un jordano como debería ser. Hostia, hombre, pues un poquito nazis, ¿no? Esta gente. Un poquito supremacistas, sí, ¿no? Vamos a Entonces os he hablado antes del club que más futbolistas aporta a la selección actualmente, que es Al Hussein, pero no, el nombre de este club no se refiere al príncipe heredero, a Hussein, porque además el príncipe nació 30 años después que el club, o sea, no podría ser, sino que se refieren a su abuelo, al padre de Abdullah II, al rey Hussein, que reinó en Jordania de 1952 hasta su muerte en el 99, así que ya ves que hay clubes cuyos nombres en Jordania tienen mucha relación con la monarquía, y hay esta dicotomía entre los dos grandes, por lo menos hasta la aparición de Al-Hussein, que también tienen ese conflicto político, ese conflicto étnico que manifiestan a través de sus duelos en el fútbol jordano. Pues esto es lo que nos gusta, bueno, concretamente a ti y a mí, porque nos conocemos, pero diría que también a todos los atleros y atleras, que es que a partir del fútbol, ¡pam!, desbloqueamos como una pequeña píldora de conocimiento acerca de, por ejemplo, yo no tenía ni idea que existiese esta tensión, ¿no?, sociopolítica, étnica, en el seno de Jordania, que es verdad que es un país que ha recibido a la mayor parte de los exiliados de Palestina en las diferentes oleadas en las que Palestina ha sufrido pues invasiones, agresiones, abusos por parte de Israel, y tenía la sensación de que iba un poco por ahí, pero no, es directamente también a nivel interno, ¿no?, con la composición de la propia Jordania, que como tú apuntas va a ser uno de los dos debutantes en la próxima, y que a lo mejor no son los únicos, ¿no?, que debutan en este mundial ampliado de Gianni Infantino / Donald Trump / Estados Unidos, Canadá, México 2026, porque el otro va a ser Uzbekistán. Jordi, hacemos un repaso muy, muy rápido a Uzbekistán, que ya hemos mencionado también en temporadas y capítulos precedentes del Atlas, porque ya el año pasado dijimos que estaba compitiendo bien, pero atención, que le daba siempre por pechear al final, pues este año no ha pecheado. Esta vez Uzbekistán ha confirmado que se va a convertir en el primer Istán en una Copa del Mundo. Ni Afganistán, ni Kirguistán, ni Turkmenistán, ni Kayikistán, ni Chiquitistán, correcto. Está Uzbekistán a las órdenes de Timur Kapatse, que han sido capaces efectivamente de clasificarse para este primer mundial. La selección número 57 en el ranking se mete con Eldor Shomurodov, el jugador de la Roma, como gran estrella. Aquí hablabas tú antes, ¿no?, de esa goleada, por ejemplo, de Uruguay a Jordania. Tiene que ver porque esto fue en 2014, previo al Mundial de Brasil. Había quedado Uzbekistán igualado a puntos con Corea en su grupo, lo que le obligó a jugarse un puesto en el playoff, y ese puesto en el playoff lo tuvo que competir con Jordania en una especie de pre-playoff. Acabó perdiendo Uzbekistán en penaltis, y luego esa Jordania que había ganado en penaltis a Uzbekistán acabó goleada 0-5 por Uruguay. Y en cambio, en 2018 volvieron a quedarse los uzbecos muy cerca de la clasificación para el Mundial. En puntos estaba empatado con Siria, tenía Siria mejor goal average, y al final acabó pasando Siria, que se jugó el playoff con Australia. Con lo cual, Uzbekistán ha estado 2 veces a punto de clasificarse para el Mundial. O le faltó un gol o le faltó un punto para poder haberse metido como debutante, y en cualquier caso, ahora pues sí que le ha llegado el momento de poder debutar y de poder convertirse en la selección 81-82, en función de si Jordania la ponemos antes o después, en una Copa del Mundo. Y esto mantiene o permite mantener la rutina de que siempre, en cada edición de la Copa del Mundo, hay como mínimo un debutante. Por ejemplo, en la última había sido Qatar, hubo que apelar ahí a... En fin, a un anfitrión un poco raruno para que hubiese un debutante, pero bueno, efectivamente Qatar debutó. En 2018 fueron Islandia y Panamá. En 2014 Bosnia y Herzegovina, que aunque son 2, pero es una. Y en 2010 Eslovaquia. O sea que estábamos ya viniendo de varias ediciones en las que solamente debutaba uno. La última gran ampliación
o como mínimo novedad múltiple en cuanto a participantes en una Copa del Mundo se vivió en Alemania 2006, no sé qué pasó, pero debutaron 6 equipos: Angola, Costa de Marfil, Ghana, Togo, Trinidad y Tobago, que vuelve a ser una, y Ucrania, que debutaba con su nueva denominación o como país, digamos, independiente, ¿no? Había participado, lógicamente, como Unión Soviética, pero la Federación Ucraniana Independiente no había participado nunca en una Copa del Mundo, y todas estas 6 debutaron en 2006. De momento llevamos 2 que van a debutar en esta Copa del Mundo ampliada en América del Norte, ¿no? En Canadá, México y Estados Unidos, que son Uzbekistán y Jordania. Y si te lo preguntas, Uzbekistán y Jordania, como te decía, selección 81 y 82 que van a jugar un mundial, son de momento 6 las que no han marcado nunca ni un solo gol. Uzbekistán y Jordania, porque todavía no han participado, pero luego hay otras 4 que sí que han jugado partidos y que todavía no saben lo que es gritar ni un solo gol, que son República Democrática del Congo, es decir, Zaire, en el año 74, Indonesia, es decir, Indias Orientales Neerlandesas, en Francia 38, y luego la propia Trinidad y Tobago, que sorprendió a propios y extraños jugando en 2006, creo que con Leo Benaker como entrenador, y China que jugó su mundial en 2002 y que no marcó ni un solo gol. Así que, bueno, pues estas son las selecciones que, aunque han participado, no han conseguido ni un solo tanto, que son, ya lo hemos dicho, Indonesia, República Democrática del Congo, con su anterior denominación, Zaire, China y Trinidad y Tobago. A ellas se suman Jordania y Uzbekistán, que esperan como mínimo, pues bueno, sí, participar, debutar, presentarse ante el mundo, ¿no? Con su selección de fútbol, pero Sí, encima sobre también, lo oye, de si pueden, China, pues para que marcar algún gol. no se enfade ningún chino, si tenemos oyentes también del Atlas, que en 2002 no organizaron el Mundial. Ellos se clasificaron en buena lid. El Mundial era en Corea y Japón. Vale, vale. Sí. Sí, no, por eso, que como decías en Sí, su sí. Mundial, He dicho que nadie que piense que se clasificó por... Ah, vale, no, vale, vale. en el único mundial que jugaron. En su único mundial, porque solamente han jugado esa vez, en 2002. Sí, sí, efectivamente, el mundial era en Corea y Japón, y lo cual es verdad que no les clasificó directamente, pero sí Eso que les sí, sí. alivió bastante la zona de clasificación, porque hubo 2 que ya, que además por otro lado eran los habituales, hubo 2 que ya directamente se clasificaron como anfitriones. Bueno, pues no sé, yo creo que Sí, aquí yo se solo puede quería quedar hacer la un cosa, ¿o apunte qué, que se me Jordi? olvidó ¿Cómo lo sobre el ves? tema de Jordania, que es verdad que hay esa rivalidad que va más allá del fútbol, pero luego cuando la selección jordana juega, con todos los jugadores de esos 2 grandes clubes, más Al Hussein, que ahora también ha metido ahí a muchos jugadores, ahí sí que hay una comunión. Es decir, cuando juega Jordania es como que a través de la selección se pacifica el país y todos van a una, ¿no? O sea que en ese sentido, pues también el fútbol tiene ese efecto sobre un problema político étnico que tiene Jordania, y que ahora también está recibiendo, lleva tiempo ya, a muchos refugiados sirios, con lo cual no descartes que dentro de unos años también haya algún equipo en la Liga Jordana pues que represente a la comunidad siria en el país y se añada a todo esto que hablábamos de los palestinos, que por cierto juegan sus partidos como local en la capital jordana, en la selección. Con lo cual, bueno, yo creo que ese tema político se manifiesta más por lo que es la rivalidad futbolística entre estos 2 clubes, pero luego a nivel de sociedad, una vez eso baja a lo que es, porque hay los palestinos o la gente de origen palestino debe estar ya alrededor del 50% dentro de lo que es la sociedad jordana. No sé si se manifiesta tan a fondo luego fuera de lo que es el fútbol. Claro. Si hay una discriminación, Sí que es verdad, ¿no?, que en el año en 70 cuanto hubo a... una guerra civil en la que el ejército jordano se enfrentó a la Organización de Liberación de Palestina, la de Yasser Arafat, que era muy incipiente en la región y tal, pero yo creo que en los últimos tiempos eso está bastante relajado. Así que, a pesar de que es verdad que existe esa rivalidad y esos cánticos y lo que tú decías, ¿no?, esa especie de superioridad étnica que quieren mostrar los hinchas de Al-Faisal y los verdaderos jornados y tal y cual. No sé si luego a nivel social todo eso se manifiesta del mismo modo o está la cosa más relajada. Si tenemos algún atlero jordano que nos lo pueda concretar, pues oye, mira, también se lo agradeceremos, porque yo al menos no tengo la experiencia de haber estado en Amán o en Jordania y ver si realmente fuera de lo que es el estadio ese problema también está tan patente. Ojo, que puede que salga, que no salga algún atlero jordano, porque ya hemos mencionado que tenemos muchos oyentes fuera de España, así que, oye, si alguien nos quiere ayudar, lanzar una mirada
efectivamente qué es lo que sucede no solamente en el fútbol, sino en las calles y en el trabajo y en la sociedad jordana en general con respecto a esa presencia tan abundante, ¿no? de refugiados y de hijos de refugiados palestinos, pues que nos lo diga. Simplemente por lanzar una mirada hacia el futuro, como tú hacías, ¿no? Me gusta mucho esto de prever ya futuros equipos atleros, como por ejemplo el futuro posible potencial equipo de los sirios de Jordania, pues también lanzar una mirada a posibles nuevos debutantes, ¿no? Porque estamos hablando de nuevos debutantes o de los equipos que van a debutar en la próxima Copa del Mundo, como de momento son Jordania y Uzbekistán. Pero bueno, me viene a la cabeza, por ejemplo, esa Venezuela que está séptima clasificada y por lo tanto que puede jugar el playoff, además un playoff particular en la que ya entraría directamente en la final por ranking FIFA. Me viene a la cabeza, por ejemplo, ahora mirando aquí la clasificación de África, te había hablado de Sudán, pero Sudán es verdad que ha perdido un poco de pistonada en ese grupo B, que ahora está liderado por la República Democrática del Congo, pero por ejemplo en el grupo D de clasificación africana nos encontramos líder a Cabo Verde. Hostia, molaría mucho, Cabo Verde debutando en el Mundial. Está un punto por encima de Camerún. Bueno, pues oye, yo creo que va a haber alguna debutante más, Jordi, y supongo que si lo hay, supongo no, estoy absolutamente seguro que si lo hay, lo mencionaremos aquí. Venga, pues en futuras ediciones del Atlas. Porque, por ejemplo, lo que decías, en África en septiembre se retoman esos partidos de clasificación y sí, aparte de Cabo Verde también está Gabón o Namibia, que como segundos podrían llegar a disputar el playoff intercontinental y ahí se abriría también una opción de otros debutantes africanos. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos meses, porque está la cosa muy, muy candente. Bueno, Jordi, pues nada, aquí hemos hecho una miradita más y ya son 47. Estamos acercándonos al medio centenar. Por cierto, para la edición número 48, una de las tareas pendientes que tenemos ya acumulada y que arrastramos es elegir ganador de la camiseta de hace dos ediciones, de hace dos capítulos. Había comentarios muy merecedores de llevarse esa camiseta y está siendo un proceso complicado, pero yo creo que para la semana que viene lo tendremos ya decidido. Exacto, sí, no sufráis más. Es verdad que había muchas peticiones del Goa Fútbol Club. No sabemos si será una del Goa o no, pero en cualquier caso, mira, un aliciente más para escuchar el capítulo número 48 del Atlas la semana que viene, con más y mejores historias del fútbol remoto y además también con un ganador o ganadora de esa camiseta que dijimos por debajo de 19.99 en Classic Football. Venga, hasta la próxima semana. Esto semana. será la semana que viene, Jordi. Chao. Cuídate, chao. Has escuchado el Atlas de Brazalete, tu guía semanal del fútbol remoto. Síguenos en brazaletenegro.com y suscríbete en las diferentes plataformas: Spotify, iVoox, Apple Podcasts o YouTube.